que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Aquí estoy un día más con, ya tenía ganas, un nuevo episodio de Respondiendo Comentarios de TikTok. Ya es la séptima sesión, el séptimo vídeo que hago esto. Hay material para rato. Y nada, simplemente para los que venís de nuevas y veis esta serie por primera vez, aquí os dejo el recopilatorio de las sesiones anteriores, que es un vídeo, o sea, es una serie de vídeos que creo que es muy interesante. Además, por las visualizaciones que dais veo que os gusta, así que vamos con una nueva entrega que espero que disfrutéis. Como dices, es una revelación, no lo podemos ver desde la parte aconfesional, no se puede comparar el Corán con la Biblia. En efecto, como digo en muchos vídeos, el Corán es una revelación para los musulmanes, es decir, desde una perspectiva islámica. Desde la ciencia de la historia de las religiones, que lógicamente tiene un carácter aconfesional, no se considera una revelación porque es un término que solamente tiene razón de ser en el ámbito de las tradiciones espirituales reveladas, porque hay tradiciones espirituales que no se conciben a sí mismas como tales. Y sí, por supuesto que el Corán se puede estudiar desde esa parte aconfesional, sometiéndolo a una lectura crítica. Es más, considero que es necesario que esa lectura se produzca exactamente igual que con el resto de las escrituras consideradas sagradas, ¿no? Entonces, para muchos musulmanes esa lectura no será necesaria, que está muy bien y es perfectamente legítimo y respetable, pero la aconfesionalidad permite acercarse al Corán desde muchas perspectivas que claramente son distintas a las de un musulmán promedio, ¿no? Entonces, en unas cuestiones coincidiremos, en otras no, pero no pasa nada. O sea, eso es precisamente lo bonito, la variedad de lecturas y cada una aplicable a un aspecto de nuestra realidad, ¿no? Dice Maribel que el Corán no se puede comparar con la Biblia y tiene razón. El Corán es solamente un libro y la Biblia es una biblioteca. Sigue Maribel diciendo: la Biblia no es fiable. En ningún verso pone que Dios ha dicho esto, sino que es una recopilación de libros según Lucas, según Mateo. La Biblia no es fiable. Como se nota que lo dice una musulmana y no una cristiana, que lo diría al revés, que lo que no es fiable es el Corán, que se lo inventó Muhammad o que se lo inspiró el diablo, que eso también ha habido cristianos que me lo han puesto en comentarios de este mismo vídeo, ¿no? Entonces este sesgo se mantiene en otra cuestión que dice, ¿no? Dice, en ningún verso de la Biblia pone que Dios ha dicho tal cosa. En realidad, basta con leer la Biblia para ver que eso no es cierto. Ya, en muchísimos versículos de la Torá o en la literatura profética tenemos innumerables ejemplos de Yahvé habló a fulanito y dijo tal, tal, tal. O así ha dicho el Señor tal, tal, tal. Además, otra cosa importante, el hecho de que el Corán diga X no significa que X sea de cierto, real, verdadero, etcétera. O sea, esa es una postura claramente confesional, de nuevo, que no era el tema que estábamos planteando, ¿no? Se trataba simplemente de una perspectiva aconfesional, desde la historia de las religiones. Entonces, Maribel sí tiene razón en que la mayoría de los libros de la Biblia, por no decir todos, son apócrifos o pseudoepigráficos, pero el Corán también lo es. Entonces, pensar que no es, otra vez, una perspectiva confesional. Que no está mal, pero la cosa no iba de eso. O sea, son dos esferas completamente distintas.
Y cerramos el tríptico de Maribel que dice: tú tienes que leer el libro del científico Dr. Maurice Bucaille porque el Corán solo ha hablado cosas acertadas. Puedes encontrar coincidencias con otros textos, pero verás que las coincidencias son todas verídicas. No hay coincidencias en cosas no aceptadas. Hay cosas de Pitágoras en Corán, pero solo acertadas. El doctor Maurice Bucaille, a quien Maribel trata de científico, es un médico especialista en gastroenterología. Entonces, vamos a llamar a las cosas por su nombre, o sea, es científico en su campo, o sea, utiliza la ciencia y el método científico en una rama de la medicina, pero un médico hablando del Corán no es en sí mismo una autoridad. Entonces, es curioso porque no esperaba encontrarme con una bucaillista en TikTok, que son los musulmanes, se denominan así a los musulmanes defensores de esta parte científica del Corán a través del libro que escribió este hombre, ¿no? Entonces, pues, bucaillista, y no esperaba encontrarme una en TikTok, pero he visto que hay muchos. Entonces, el señor Bucaille, para quien no lo sepa, el doctor Bucaille, es famoso básicamente por haber escrito ese libro, un libro titulado La Biblia, el Corán y la Ciencia, donde hace tantas referencias y habla de tal manera del Corán que se especuló que se había convertido al Islam, pero eso es algo que él nunca confirmó ni negó. Por lo tanto, esto es como la CIA. No puedo ni afirmar ni negar que lo hiciera o no lo hiciera. Simplemente estaba eso, ¿no? Que la manera que tenía de hablar del Corán hacía sospechar, pero lo tenemos que dejar ahí. Por otra parte, la crítica literaria sobre su libro que hizo el Daily Telegraph constató que muchas afirmaciones que hacía Bucaille habían sido desmontadas ya por científicos especializados en los distintos campos que trataba en su libro y también por los propios eruditos musulmanes. Sin embargo, ese libro dio origen a este movimiento, el movimiento bucaillista, que está obsesionado con relacionar la ciencia moderna con la religión, especialmente con el Islam. Entonces los bucaillistas promueven la idea de que el Corán tiene un origen divino, pero no por su fe en la revelación, sino porque, dicen, contiene hechos científicamente correctos. Es decir, que ponen la ciencia como criterio de autenticidad del Corán. Y es el único criterio. Entonces la pregunta es si de verdad no hay errores científicos en el Corán. En el vídeo que hice de la historia de la composición del Corán, ya dije que tenía pensado hacer un vídeo sobre el tema, así que dejadme en comentarios si os interesa que lo haga y veremos si eso es cierto, si realmente no hay errores científicos en el Corán y todo lo que descubre la ciencia, no ya contemporánea, sino todo lo que ha descubierto la ciencia a lo largo de su historia desde el siglo VII, realmente ya está contenido en el Corán. Maribel, otra Maribel, dice: la diferencia es que aunque todos tienen la misma raíz, los profetas de Israel no comparte los profetas. El último profeta de Israel es Moisés. Esto reconozco que me hizo gracia porque, claro, mezcla la castellanización del nombre, no de Moisés, pero le pone la terminación en hebreo de Mosé. Entonces el Moisés, la verdad es que me hizo gracia. Pero Maribel dice que Israel no comparte los profetas, se refiere del cristianismo y del islam, lo cual es verdad. O sea, hay muchos rabinos y judíos legos que no reconocen a Jesús como profeta. Y por supuesto tampoco a Muhammad. Pero lo que me llama mucho la atención es que dice eso, que el último profeta de Israel es Moisés. O sea, Maribel ha borrado de un plumazo a todos los profetas del judaísmo posterior a él, en el sentido de que la tradición judía considera que Moisés es el cuarto profeta, solo por detrás de los 3 patriarcas, y el propio judaísmo reconoce a más de 55 profetas. Entonces, claro, echad cuentas. Si el profetismo de Israel termina en Moisés, Maribel ha dejado al profetismo israelita en pañales. O sea, se ha quitado a todos. No sé, me llama la atención. Sobre todo teniendo en cuenta que, otra vez, desde la perspectiva confesional de la historia de las religiones,
ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés se pueden considerar figuras históricas. Por lo tanto, no hay profetismo en Israel. Eso ya lo sabía, pero Mahoma participó en varias guerras y Jesús era pacifista. Muhammad es cierto que participó en varias batallas, pero como dije en otro vídeo, al contrario que Jesús, a él le tocó ser jefe de Estado en un momento y en un contexto en el que la guerra era inevitable. Pero Jesús de pacifista no tenía nada, o sea, nunca condena la violencia, no hay un solo versículo en los evangelios donde condene la violencia. La predica verbalmente contra quienes no creen en su palabra, tanto individuos como ciudades enteras, y la ejerce físicamente contra los comerciantes del templo. Y eso que su figura está ya muy suavizada en los evangelios, porque acaba de pasar la primera guerra judeo-romana, cuando se escribe el evangelio más antiguo, el de Marcos, y a los protocristianos no les convenía que Jesús fijase su atención en una religión cuyo personaje fundante, que no fundador, había sido condenado por sedición contra el imperio. Porque sí, en el judaísmo del siglo I, predicar el reino de Dios era predicar contra la dominación romana sobre la tierra prometida. Entonces, en el orden que esperaba y predicaba Jesús y sus seguidores, no cabía ni un Herodes, ni un Caifás, ni un Pilato, ni un César. Así que la predicación del reino de Dios, que a día de hoy muchos cristianos la han interiorizado como algo completamente espiritual, ¿no? Como algo que estaba alejado de la política. El otro día, precisamente, hablando con un protestante, lo comentaba, ¿no? Decía, ¿no? Es que Jesús no vino a hacer política. Dije, perdonad, o sea, su mensaje es profundamente político y espiritual, porque iba unido, no se entendía una cosa sin la otra. O sea, la propuesta profética era profundamente revolucionaria en ese sentido, porque es contra la opresión. Entonces, sí, por supuesto que Jesús tiene un discurso violento, tiene otro que no lo es, indudablemente, pero también hay violencia en los evangelios, ¿no? De hecho, Antonio Piñero lo llama, creo recordar, tiene ruido de sables de fondo, algo así, dice sobre los evangelios, que me parece una expresión muy acertada, ¿no? O sea, sí, tiene un discurso violento, entre sus seguidores hay gente violenta, hasta el punto de que Reza Aslan y otros investigadores han llegado a sugerir que Jesús era un celote. Yo no creo que llegara a tanto, o sea, a todo lo más podría haber algún celote entre su grupo de seguidores, eso puede que sí. Yo no creo, y lógicamente siguiendo a otros investigadores, no creo que llegara a tanto, pero sí que es verdad que tenía un discurso violento contra aquellos que no aceptasen su mensaje del reino y, por supuesto, contra los romanos. O sea, Jesús no era pacifista. Tampoco es que fuera aquí buscando la gresca, pero cuidado. O sea, a priori, ese mensaje de amor y de misericordia, etcétera, que es el Jesús romantizado, va dirigido sobre todo a las personas del pueblo de Israel que él considera que son aptas, por así decirlo, para la conversión, es decir, para el arrepentimiento, ¿no? Teshuvá en hebreo, eso es lo que viene a significar. De hecho, esa es su primera proclamación, ¿no? La primera frase de Jesús en el Evangelio de Marcos es: el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en la buena nueva, ¿no? O sea, esa es su enseñanza. Pues eso va dirigido a aquellos que efectivamente creen que pueden arrepentirse. Ahora, el que no acepta su mensaje, el que no se arrepiente, el que niega que el reino de Dios es inminente, el que no le hace caso, a ese condenación absoluta. Y tiene un discurso violento y tiene también acciones violentas como la del templo. Así que no, Jesús no renegaba de la violencia. De lo que sí renegaba era de una revuelta armada, porque él no tenía medios para organizar una revuelta armada, como por ejemplo Judas el Galileo, ¿no? En el año 6. O sea, no era lo mismo, él no podía mantener a un ejército revolucionario. De hecho, esos eran los dos delitos, ¿no? Por rebelión o por sedición, ¿no? La rebelión es la parte violenta, ¿no? Si haces un levantamiento armado.
Jesús eso no lo hace, porque sabe que no puede, que es muy caro mantener eso y no hay money, no hay plata, ¿no? Para ello. Pero, desde luego Jesús espera profundamente que Dios intervenga militarmente. Jesús está esperando al Señor de los ejércitos, ¿no? Y eso es completo para arrasar con los enemigos del pueblo de Israel. De hecho, siempre cuando se presenta el pasaje de Zacarías 9:9 en la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿no? Montado así en el asno, dice, no, claro, es que fíjate la bondad y la humildad y la paz, ¿no? Es un Mesías pacífico y tal. Y dices, ya, vete al mismo Zacarías 9, pero léete los 8 versículos anteriores a Zacarías 9:9. Porque claro, Zacarías 9:9 sí es este de alégrate, hija de Sión, mira que tu rey viene a ti montado sobre un pollino, ¿no? Pero claro, en los 8 versículos anteriores, inmediatamente anteriores, se acaba de exterminar a todos los enemigos del pueblo elegido. Entonces, claro, de pacifista tiene poco. Pero bueno, vamos al siguiente, que aquí me he enrollado mucho. ¿Dónde está la cuna del cristianismo? ¿Quién es el apóstol de los cristianos? Esta es una pregunta muy buena, muy interesante y también muy difícil, pero vamos a tratar de responderla. Porque en realidad todo depende de cuán profundo queramos ir. Porque, por ejemplo, podríamos decir que el cristianismo existe desde antes de la creación. Si el Cristo es preexistente y cristianos son todos los que han escuchado la palabra de Dios, aunque no la hayan visto hecha carne, entonces es preexistente, ¿no? El mismo Pablo de Tarso, en 1 Corintios 10:4, dice que la roca seguía a los israelitas por el desierto y la roca de la que bebieron era Cristo. Entonces Pablo ahí está retrotrayendo el cristianismo, el reconocimiento del Cristo, entendiendo cristianismo como reconocimiento de Cristo, no como fenómeno histórico, no como religión histórica, sino el reconocimiento del Cristo y el seguimiento del Cristo, el Mesías, de acuerdo a la teología joánica, del verbo encarnado. Entonces, claro, ahí Pablo, siguiendo esa lógica o esa acepción, ¿no? Esa concepción del cristianismo, está retrotrayendo el cristianismo, por lo menos, a los tiempos de Moisés. Claro, insisto, otra cosa muy distinta sería entender el cristianismo como tradición espiritual, ¿no? Como tradición acumulativa, ¿no? Como dice José Cobo, que entonces habría que entenderlo como un proceso de siglos que todavía está en construcción y que empieza su andadura, que además es involuntaria, en las décadas posteriores a los años 30 del siglo I. Pero pasa igual con el Islam, o sea, ¿la cuna del Islam es la Meca y su apóstol es Muhammad? ¿O su apóstol es Abraham porque fue el primero que se sometió a Dios y por lo tanto su cuna sería Ur? O incluso antes, ¿no? Empezando en el Edén, ¿no? Con Adán antes de la caída. Claro, es que todo depende del nivel en el que nos movamos, ¿no? Si en el histórico o en el metafórico y a cuánta profundidad. Por eso es una pregunta tan interesante y poliédrica, porque se pueden extraer como conclusiones preciosas, ¿no? O se puede ser completamente aséptico, ¿no? Y decir, pues es en este momento, en estas circunstancias históricas y tal. Bueno, vale. Sí, o sea, pero claramente, o sea, a mí me gusta mucho más esa perspectiva, ¿no? De que es desde el origen, ¿no? O sea, hasta qué punto, ¿no? ¿Qué es el Cristo, ¿no? ¿Qué significa el cristianismo a ese nivel, ¿no? En el nivel poético, en el nivel metafórico, ¿no? Pues como lo utiliza el propio Pablo, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta pregunta, muy interesante. Terminamos con Félix. ¿Por qué los apócrifos no se consideran válidos para constituir la Biblia? Por 3 criterios. El primer criterio para que un evangelio fuese considerado canónico era la conformidad de su contenido con lo que se conocía como la regla de fe. Es decir, la coherencia teológica entre el contenido de un escrito que aspira a ser canonizado y lo que las comunidades cristianas, todas ellas de corte paulino, consideraban como normativo o comúnmente aceptado por la inmensa mayoría de las iglesias.
El segundo criterio, el de sucesión apostólica, es decir, si el texto provenía directa o indirectamente de alguno de los apóstoles. Y tercer criterio, la aceptación común, y este era seguramente el que más pesaba, junto con el primero, el uso continuo, la aceptación y el uso continuo en liturgia de ese escrito en las iglesias. Insisto, sobre todo su uso como lectura litúrgica. Entonces, en base a esos tres criterios, el canon de los libros neotestamentarios estaba prácticamente cerrado para el año 170. Ya tenemos un vídeo sobre eso que os lo dejo por aquí arriba. Y con esto, como digo, terminamos la sesión de TikTok de hoy. Espero que os haya gustado, que hayamos aprendido cositas o por lo menos que os haya entretenido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Ultreya.